Despierta. Rompe las cadenas de la ignorancia. Abre tus alas y vuela hacia la luz del conocimiento. Supérate a ti mismo y sé libre. El templo de Samas, sabiduría y verdad. Buen día, estimados oyentes del Templo de Samas. Hoy 28 de julio del año 2025. En este día les quiero tratar un poco el tema de lo que es la conciencia. Ya en la anterior grabación vimos parte de eso. Y ya vimos que la conciencia no es un elemento, no es algo que se pueda decir este elemento que pertenece al gran sistema creativo. No podemos decir eso. Los grandes investigadores científicos, ya en sus finales, en sus últimas horas, en sus materias, han descubierto muchas cosas importantes y al mismo tiempo se han dado cuenta de la grandeza que es la naturaleza, que no necesita de tanto problema matemático ni de tanto conocimiento geométrico para saber las cosas. Se dan cuenta que ella es muy sencilla y lo que ellos duraron años y años investigando lo vinieron a conocer en cuestión de segundos. Ahí nos damos cuenta que la conciencia es un sistema, un gran sistema que maneja todas las ciencias. Y al manejar todas las ciencias es un gran poder, infinitamente, finito e infinitamente poderoso. La cosa de Dios, o lo que llamamos Dios, según Baruch Spinoza, él habla del Dios pagano o el Dios religioso. Y él mismo, al igual que Albert Einstein y Hawking, en sus finales o sus últimas horas en esos cuerpos físicos o en esas materias, han llegado a descubrir que sí, Baruch tenía razón en todo lo que él habla. Porque Hawking, totalmente ateo, él decía que todo era por un gran sistema y que se mueve bajo un gran sistema, por lo tanto no tiene patrón de mando. Albert Einstein, con su conocimiento de la física, él tenía un poquito de flexibilidad a la existencia de Dios, pero no de ese Dios religioso. Entonces, el Dios religioso es el que manipula, es el que mantiene la humanidad esclavizada. En la anterior grabación hablé sobre dos mecanismos que se formaron, o que ellos formaron, que es
el bien y el mal. Estos dos mecanismos muy poderosos. ¿Por qué? Ahí es donde opera la conciencia nuestra, de cada uno, independientemente. Porque la conciencia mía pertenece a un sistema de conocimiento y de evolución con mis hechos, con mi ciencia práctica que he venido llevando durante mi evolución. Es muy diferente a cualquier oyente del templo de Sama, muy diferente a la de un hijo, muy diferente a la de mi propia esposa. Somos totalmente diferentes. Y eso se ve en las cuestiones de la huella de nuestros dedos y en la lectura de las líneas de nuestras manos. Se ve la diferencia. Entonces, ese conocimiento pasa a ser reprimido. Se mete en un calabozo con puertas supremamente cerradas que no tiene sino espacios muy pequeños de poder salir y dar luz. Ese es el mecanismo del bien y del mal. Veamos. En cosas muy sencillas, porque es muy extenso, para hacerme entender los mandamientos de la ley de Dios. Me voy a referir a 3 elementos nomás. No matarás. Uno de sus mandamientos dice no matar. Pero resulta que leyendo la historia de los primeros libros de Moisés, él cuando fue al monte de Oré y dejó todo su pueblo esperándolo, y cuando llegó con las tablas de las leyes de Dios, que Dios le había entregado según la historia, encontró que su pueblo estaba perdido. Ya habían hecho imágenes de animales y las estaban adorando. Pues sí, estaban en lo cierto. Oigan bien, al ver esto se enojó y estrelló las láminas contra el piso, las partió. Y al mismo tiempo, la mayor parte de su gente murió, porque hubo una gran olada de desastre por esa ira de Moisés. No matarás, dice uno de sus leyes. Oigan bien esto. Otra de sus leyes, esto lo hago para que el oyente se detenga un poquito a mirarse a sí mismo, a autoobservarse a sí mismo de lo que ha venido realizando hasta este momento de oír esta grabación. Después viene otro, vamos con el segundo. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. Otro mandamiento. ¿Qué sucede? ¿Qué nos está diciendo? Es una orden que nos está sometiendo a adorarlo, amarlo, sacrificarnos por él y ser obediente a sus mandatos. Y ahí está en la Biblia, no es que esté inventando. Ahí está escrito y lo pueden conseguir en Génesis 3, que recomendé en la anterior grabación que lo leyeran. Ahí en Génesis 3 está clarito esa orden de que amarás a Dios sobre todas las cosas
es una orden psíquica que va directamente a nuestra parte psíquica y nos ordena que tenemos que adorarle, obedecerle, ser obedientes. Y si no somos obedientes, nos destierra del Edén. Ahí lo vemos en Génesis 3, por la desobediencia de Eva, que realmente no fue ninguna desobediencia, sino actuó en su forma natural. Y eso para él fue una desobediencia. Miremos bien con claridad estas cosas. Y la castiga, la maldice y la manda a sufrir dolor. Parirás con dolor, el sufrimiento, el destierro, y se ganarán el pan de cada día con el sudor de sus frentes. De una vez los sentenció, los echó, los maldijo y de una vez los puso a sufrir por no obedecer su amarás a Dios sobre todas las cosas. Oigan bien esto, una ordenanza al pueblo que ellos quieren dominar y siempre han dominado, porque han dominado. Ahí mismo en Génesis 3 podemos ver la soberbia y podemos ver otras cosas más. La primera parte que no me gustó mucho sinceramente es que desgradante su comportamiento de su creador, porque la puso y la tentó en medio del paraíso, le puso la tentación, siendo un Dios creador, omnipotente, omnisciente. ¿Por qué le hace esto a su hijo? De una vez la tentó o los tentó y les advirtió que no comieran de ese árbol que estaba en medio del huerto, porque si no morirían. Mas la serpiente le dijo a Eva, con que eso le dice, y yo os digo que si comieres de ese árbol, vivirás para siempre y seréis conocedores del bien y del mal. Oigan esto. Oigan bien y aprendamos a leer a la letra viva y a discernir las cosas con claridad. Por eso, esos dos mecanismos puestos del bien y del mal están funcionando, y estos días, en estos tiempos, se está abriendo el panorama en las mentes de nosotros los pobladores de esta tierra, y ya vemos otras cosas. Ahí ya tenemos dos elementos del mandamiento de la ley de Dios. No levantarás falsos testimonios ni mentir. El otro, otra ley, otro mandamiento. Pero si vemos en Levítico, se sigue maltratando a la mujer. Se sigue poniéndola en lo más bajo. Cuando los libros de Levíticos habla
que la mujer es inmunda en la mañana, es inmunda en la tarde, es inmunda al mediodía. Y todo el que se sentare donde ella se sentó, serán inmundos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Es decir, que es una represión y una cizaña en contra de la mujer. Oigan esto. Entonces, no levantar falsos testimonios. Si la varona o la hembra es hecha para perpetuación de la raza y gracias a ella es que existe todo lo creado, porque en ella está puesto todo ese poder y ella es la responsable o la fuente donde se sostiene y se mantiene y perpetuará la creación. Entonces ve a dónde la ponen y ve a dónde la llevaron en Génesis 3, que de una vez la pusieron la tentación, y según la Biblia lo que da a entender, que su primer hijo fue de un reptil, de la unión de la hembra con un reptil. Es decir, no solo la ponen como cachona, sino también la ponen a practicar con un reptil, con un animal. Hay que leer bien, discernir bien lo que leemos, visualizarlo en el plano físico, eso es lo que hago, para ver si eso, qué verdades tiene. Y la verdad son codificaciones secretas de dominio a nuestra psiquis. Entonces, ¿qué sucede con el bien y el mal? En el bien te habla el Dios creador, te habla de todo lo omnipotente, te habla de que eres hijo de Él, de que es la esencia de Dios creador, que tienes poder y que eres libre. Pero lo contrario, el mal, te dice que si cometes adulterio, será castigado. Si matas, si a hierro mata, a hierro mueres. Ojo por ojo, diente por diente. Y los tormentos son muy duros de la parte del mal, que se haga y se cometa graves daños contra la naturaleza, contra sus semejantes, contra la desobediencia a Dios, es lo que más está en el castigo. Entonces ahí tenemos los dos pilares. El bien, que el mismo que habla del bien, que forma las leyes del bien, de una vez ahí sale lo del mal. Y entre los dos, entre el bien y el mal, hemos formado fantasmas psicológicos. Y tenemos hoy día un mundo o un país psicológico lleno de solo fantasmas, de dolor, de miseria, de desgracia. Y allí está fortalecido todo lo que es el odio, la venganza, el orgullo, la pereza, la gula y todo lo que tiene que ver con la destrucción de nuestras materias. Todo ese mundo psicológico está sostenido todavía, no igual que hace unos 100 años atrás, no,
ya ha venido y seguirá cambiando, porque eso se tiene que acabar. Y ahí en la Biblia está. Ya hablé de eso. Que ahí están los 1000 días que no habrá sombra en la tierra. ¿Por qué no hay sombra? Porque la sombra es eso. Esas dos fuerzas desaparecen. No existirá el bien, tampoco el mal. De ahí habla que ponen preso a Satán durante 1000 años. No, es simplemente que se acaba eso. Porque ya tenemos que sacar de nuestra psiquis, cada uno independientemente, tenemos que sacar toda esa maldad, todo ese daño que nos hacemos a nuestra materia, porque va directamente a bajar la calidad y la potencia de nuestra inteligencia, porque está encerrado, nuestras conciencias están atadas, están sellados, sus conocimientos, su poder, su infinita sabiduría, su grandioso conocimiento de las ciencias. Entonces somos unos borreguitos que todo está manipulado. Y esos fantasmas nos muestran el miedo, nos muestran el terror, la angustia, la zozobra. ¿Y por qué hace tanto daño? Porque eso es lo que mantiene el sistema nervioso de cada cuerpo físico en alta potencia irritado. Entonces, un sistema nervioso bastante alterado no permite la circulación energética que tiene que llegar a sus puntos, donde sale, no sale, y donde tiene que llegar no llega, porque a veces se queda a mitad de camino. Debido al atrofiamiento que sufren los filamentos nerviosos de nuestros cuerpos, y todo depende de nuestra parte psíquica, de ese mundo psicológico que hemos formado debido a estas dos fuerzas, porque ellos no nos han agarrado uno a uno y nos han dicho, maestro, hágase aquí, usted tiene que hacerme esto así y así. No, por eso formaron las dos fuerzas del Dios Supremo Creador, a quien hay que obedecer, a quien debemos adorarle, a quien debemos seguirle, a quien debemos oírle. Lo demás no sirve. Y la fuerza del mal que te impulsa, que es la tentación misma que puso el mismo